hablaremos sobre un concepto fundamental en la arquitectura, que en términos generales lo es la proporción, y está dividida en diversos temas, los cuales veremos más adelante. A lo largo de este video descubriremos su importancia en la arquitectura y lo que nos rodea. Nuestro objetivo es dar a conocer información clara y precisa, y sobre todo informar lo aprendido en una breve conclusión al finalizar, desde el punto de vista de cada integrante. Esperamos que este video sea de su agrado y pues La proporción y el hombre. Pero primero, ¿qué es la proporción? Desde la perspectiva matemática puede indicarse que la proporción implica una igualdad que existe entre dos razones. También la búsqueda de la estética ha llevado a varios descubrimientos, entre los cuales está la proporción Aura. También buscando la perfección, hace el uso del modelo planeado por Policleto en su obra Canón. La proporción armónica de las 7 cabezas. Esto nos da dimensiones de los espacios construidos. Es fundamental en el diseño arquitectónico y también El porqué de la proporción. Proporción y belleza, unidad, coherencia y armonía. Bueno, el tema es sobre la proporción y cómo una receta secreta que hace que las cosas se vean bien juntas. Es una relación matemática entre las partes de un todo y afecta cómo percibimos visualmente las cosas, además de emocionalmente también y estéticamente. Desde tiempos antiguos, la proporción ha sido clave para crear obras equilibradas, agradables y significativas en la naturaleza y el arte, la arquitectura y el diseño también. Bueno, uno, proporción y belleza. Son los dos primeros y es la belleza en el ojo del que mira, pero ciertos patrones proporcionales también. Suelen ser agradables a la vista. Un ejemplo clásico es la proporción áurea, que se encuentra en la naturaleza, el arte renacentista y muchas otras composiciones modernas también. Esta proporción crea un equilibrio que parece naturalmente correcto, lo que hace visualmente atractivo esto. 2. Proporción y unidad y coherencia. La proporción también es como un director de orquestas. Mantiene todo organizado al establecer relaciones claras entre las partes de un conjunto de objetos o lo que se vea en el conjunto. Crea una unidad visual, cada elemento se relaciona con los demás, evitando la sensación de caos o arbitrariedad. Esto da como resultado una coherencia estructural, que hace que el espectador perciba una lógica interna en la composición. 3. Proporción y armonía. La armonía es como una melodía que fluye suavemente. Cuando los elementos tienen proporciones adecuadas entre sí, no compiten ni se contradicen, sino que se ayudan y se complementan entre sí. Esto crea una sensación de paz, orden y satisfacción visual. La armonía también facilita la comprensión de una obra, pues permite que el ojo recorra naturalmente la composición sin interrupciones forzadas. Y sería todo. Después les pondré un ejemplo de la historia. Bueno, un ejemplo es el Partenón de Atenas, como pueden ver detrás mío. Y pues se ubica en Grecia y pues es un templo griego dedicado a Atenea.
Es un ejemplo clásico de cómo la proporción se usa en la arquitectura, pues desde la antigüedad. Los arquitectos líctinos y calícrates usaron proporciones matemáticas precisas, incluyendo la proporción áurea, para diseñar la fachada del templo. La relación entre el ancho y la altura, así como entre las columnas y los espacios entre ellas, sigue patrones que se repiten visualmente, agradables y equilibrados. Esta simetría crea una belleza atemporal que ha sido admirada durante siglos. Y pues cada parte del Partenón, desde las columnas hasta los frontones y el friso, fue diseñada en proporción al conjunto. Nada está colocado al azar. Esta planificación hace que el edificio se vea como un todo coherente, donde cada elemento tiene un propósito dentro de él. La estructura como si en general. Y pues gracias a estas proporciones bien calculadas, el Partenón transmite una sensación de calma, equilibrio y armonía. No hay exceso ni carencia visual. Todo parece estar en su justo lugar, logrando una armonía que aún hoy se estudia como modelo de perfección arquitectónica. Y pues eso sería todo del ejemplo. Bueno, yo voy a hablar sobre la proporción urbana y la escala humana. Dentro del gran mundo de la arquitectura existe una serie de factores que pensados como un todo ayudan a la creación, diseño y construcción de las grandes obras de arquitectura. La proporción pues juega un papel primordial ya que se refiere pues a la relación armoniosa de una parte con otra o con el todo. Existen algunos sistemas de proporción como es la sección áurea, los órdenes clásicos, los cuales son dórico, jónico y corintio. Teorías del Renacimiento, el modulor, la escala, etc. Ya hablando de la figura humana, pues al igual que la proporción, es esencial para la arquitectura, para el diseño y conceptualización de cualquier espacio, aunado a los estudios antropomórficos de medidas estándar, que se deben utilizar para un diseño óptimo y funcional. Con esto en mente, la arquitectura utiliza la escala para definir la jerarquía de espacios y pues un ejemplo que encontré fue la variación de alturas que Luis Barragán utilizó para delimitar los espacios en su casa de Ciudad de México. Ambos elementos, al igual que la proporción y la escala, están sujetos a las características físicas e intrínsecas de los materiales que van a ser utilizados, así como al diseño por parte del arquitecto. La proporción aritmética en arquitectura. La proporción aritmética es un principio de diseño basado en la relación armoniosa entre las dimensiones de un edificio o sus elementos. Se utiliza para garantizar equilibrio y estética en la composición arquitectónica. La proporción aritmética en arquitectura se basa en una secuencia de números en la que la diferencia entre términos consecutivos es constante. Si se tiene tres medidas A, B y C, estas están en proporción aritmética. Si B menos A es igual a C menos B, es decir, la diferencia entre los elementos consecutivos es la misma, lo que genera una sensación de armonía y orden.
Un ejemplo en arquitectura: si una fachada de un edificio tiene 3 secciones con ancho de 4 metros, 6 metros y 8 metros, esta sigue una proporción aritmética por la que la diferencia entre cada ancho es de 2 metros. 6 menos 4 es igual a 8 menos 6 igual a 2. Este principio se ha aplicado en diversas épocas, desde la arquitectura clásica griega hasta el Renacimiento, y el diseño contemporáneo ayuda a crear composiciones equilibradas y agradables a la vista. La proporción simbólica en la arquitectura. La arquitectura no es únicamente una disciplina técnica destinada a crear espacios funcionales. A lo largo de la historia ha sido también un medio de expresión espiritual, filosófica y cultural. En este contexto, las proporciones utilizadas en las construcciones no son meramente estéticas ni estructurales. Muchas veces están cargadas de un significado simbólico profundo. Esta dimensión simbólica convierte el espacio arquitectónico en un reflejo del orden cósmico, de las creencias religiosas o de los ideales humanos. El significado de la proporción. La proporción en la relación matemática entre las partes de un todo. En la arquitectura, esto se traduce en la relación entre los distintos elementos de una edificación: altura, ancho, profundidad, ritmo de columnas, tamaño de las ventanas, etc. Pero cuando esta relación matemática se utiliza con la intención de representar algo más allá de lo estructural, hablamos de la proporción simbólica. Desde las civilizaciones antiguas hasta la arquitectura contemporánea, esta forma de proporción ha sido usada para representar el orden y la armonía del universo, comunicar la relación entre lo humano y lo divino, reflejar jerarquías sociales y espirituales, crear experiencias sensoriales, emocionales que elevan el espíritu. Antigüedad: Egipto, Grecia y Roma. Egipto. En el antiguo Egipto, la arquitectura era profundamente simbólica. Las pirámides, por ejemplo, no solo eran tumbas, sino representaciones de montañas sagradas y del rayo solar. Las proporciones de los templos y tumbas estaban regidas por fórmulas geométricas vinculadas a la religión y a la astronomía. Se cree que los egipcios usaban una forma temprana de la sección áurea en sus construcciones. Grecia. La arquitectura griega, especialmente en sus templos, ejemplifica el uso consciente de proporciones ideales. Módulos básicos eran el diámetro de la columna, que se multiplicaba para definir las dimensiones del edificio. El Partenón de Atenas es célebre por usar la proporción áurea, lo cual no solo genera armonía visual, sino que pensaba que reflejaba un orden universal, una arquitectura que imitaba las proporciones del cuerpo humano y del cosmos. Roma. Aunque más utilitaria, la arquitectura romana también incorporaba proporciones simbólicas, sobre todo en templos y obras públicas. En conclusión, la proporción aritmética es básicamente una manera simple de mantener todo bien distribuido y parejo en un diseño. En arquitectura se usa para que los espacios se vean equilibrados y ordenados sin que nada desentone. En conclusión, la proporción simbólica en la arquitectura no es solo cuestión de medir bien o hacer algo que se vea bonito. También sirve para transmitir ideas importantes como creencias religiosas, respeto por la naturaleza o valor del ser humano. Otro tema del cual yo voy a hablar es la proporción geométrica. Pues la proporción geométrica básicamente se basa en la multiplicación de una cantidad constante a cada término de una secuencia. En arquitectura, esta proporción se utiliza para establecer relaciones espaciales y dimensionales que generan una sensación de equilibrio y armonía. Pues algunos ejemplos más sencillos de su aplicación pues son la disposición de ventanas en una fachada o la relación entre diferentes volúmenes en un conjunto arquitectónico. La proporción armónica, también conocida como la proporción áurea. Esta se remonta a 2500 años hasta la antigua Grecia. Esta es una regla que es como una guía para crear diseños visualmente atractivos y agradables. Es un amplio espectro de medios. Es el sistema de proporción más antiguo también, nacido en la combinación de la concepción pitagórica de todo es un número y de que ciertas relaciones numéricas reflejan estructuras armónicas del universo.
Este sistema descubierto por los griegos y teorizado gracias al conocimiento matemático se define como recta dividida de manera que la parte menor es a la mayor como esta es la total. Representado numéricamente por el 1.618 más, también se puede encontrar en patrones en la naturaleza, como sería un ejemplo las cabezas de semilla de girasol, y en la arquitectura un ejemplo sería que la podemos encontrar en la proporción armónica en los trabajos de columnas y tallas de piedra. Como en arquitectura y también como en la arquitectura griega y romana. Un ejemplo sería la obra de Partenón. Algunas de sus fachadas emplean estas reglas, que es la proporción aura. Y mi conclusión sería que son los temas muy importantes, ya que son fundamentales para el aprendizaje de la materia, ya que nos ayudará para entender cómo se manejan las proporciones en general, en la arquitectura y en otras áreas. Mis dos temas son la aplicación de la proporción en el diseño y el porqué de la proporción y belleza, unidad, coherencia y armonía. Bueno, la aplicación de la proporción en el diseño pues es importante para lograr una armonía y pues para que sea coherente todo. Y el porqué de la proporción es para lograr la proporción, obviamente la belleza, la unidad, la coherencia y la armonía es algo que veremos adelante donde les explicaré por qué se necesita cada una de estas para lograrla en sí. Bueno, primero en el caso de la aplicación de la proporción en el diseño, la proporción es la teorización en la composición. Cuando hablamos de composición nos referimos a una serie de elementos que uniforman un todo, ya sea algo arquitectónico o de cualquier rama del diseño. Los elementos son la jerarquía, el equilibrio, el ritmo y la unidad, la escala y por supuesto la proporción. Entonces, ¿qué es la proporción en la arquitectura y en el diseño? La proporción es la relación armoniosa y matemática entre los elementos que conforman un edificio. Un ejemplo perfecto para comprenderla sería la proporción que usaron los griegos y en las columnas que guardaban y utilizaban. Y también, pues el ancho de ellas era una unidad o un módulo y se repetía un número de cantidad de veces en su sección vertical. Le Corbusier nombraría como proporción áurea al famoso número que rige toda proporción en cualquiera de las artes, el número de oro, o radio gold. También conocido como número de Fibonacci o el número phi, se trata de relación de proporción. Como pueden ver acá atrás, pues en esta obra de arte se utiliza esto del radio gold para lograr pues la proporción en sí. También se puede aplicar en el arte, en el diseño arquitectónico y en varias ramas. Pues esto es como lo que se utiliza. Bueno, en conclusión, la proporción es importante para, bueno, la arquitectura para bueno, y en el arte también, para lograr que nuestro diseño no sea, que tenga coherencia entre sí y que todo se logre percibir como un solo y no haya cosas que distorsionen la vista y cómo lo percibe una persona. Que todo tenga sentido entre sí. Y pues también se puede aplicar en las diferentes ramas del diseño como el arte, la arquitectura y en sí, pero pues sin él las cosas se verían fuera de lugar o sin sentido entre sí, ya que pues les pone un orden y armonía a todo lo que se hace a través de la proporción. Y pues usando la Orea o el Golden Radio, pues se logra se logra hacerlo de mejor manera. Y pues creo que en arquitectura sin eso los edificios no tuvieran coherencia y causarían un ruido visual o un caos visual
ya que no se perdiera lo estético y lo armonioso que conocemos.